¿Qué tal, amigos de Dialex? Sean bienvenidos a esta primera edición de las cápsulas Dialex, en donde entrevistamos a gente relevante en el medio jurídico. Y en esta ocasión estamos de gala porque recibimos al doctor Marco Antonio Saint Chávez. Bienvenido, doctor, a esta sección. Gracias por recibirnos. Gracias a ustedes. Y como saben, pues se trata de que nos comparta un poco del mucho conocimiento que sabe el doctor. Y como siempre, primero hacemos una breve introducción de su currículum para que la gente conozca de quién se trata este doctor. Empezamos mencionando que es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, la casa de esta revista Dialex, donde ha tenido cargos como secretario técnico, director del Seminario de Derecho Administrativo y jefe de División de Educación Continua. Es socio de la firma Sain & Sain y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Asimismo, es autor y coautor de múltiples obras, entre las que destacan Organismos Constitucionales Autónomos, Organismos Constitucionales Autónomos de las Entidades Federativas y Universidades Públicas Autónomas, Límites, Alcances de la Autonomía Universitaria. Es articulista invitado en medios reconocidos como Nexos, El Universal, La Jornada y Abogacía. Y por supuesto, profesor por oposición de nuestra facultad en las materias de Derecho Constitucional, Teoría General del Estado, Derecho Procesal Administrativo y de la que tuve el privilegio de ser su alumno, el Derecho Administrativo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Si nos lo permite, damos inicio con las preguntas. Por supuesto. Primero vamos a enfocarnos un poco en lo que es su especialidad del derecho administrativo y un poco también del enfoque de la situación actual que estamos viviendo y las implicaciones que tiene el derecho administrativo. Entonces, en clase comentábamos mucho acerca de los niveles de autonomía que existen en la administración pública, existiendo los órganos desconcentrados, descentralizados, que tienen cierto nivel de autonomía técnica, de gestión, operativa. Pero por otro lado, hablábamos de que existen organismos con una autonomía mayor, una autonomía plena, sí, que incluso usted tiene varias obras al respecto, que son los organismos constitucionales autónomos, y nos gustaría que nos explicara, que nos comentara un poco cómo es que surge este modelo de instituciones y por qué es importante que existan este tipo de organismos que son formalmente alejados de poderes tradicionales de la división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Claro. ¿Por qué es importante? A ver, son importantes porque han sido resultado de un proceso de transición democrática de muchos años, sobre todo y frente a los retos que actualmente vive la democracia, también tenemos que comenzar a hablar de la justicia, y de la justicia desde distintas perspectivas, desde distintos ángulos, y en ello contar con instituciones, el Estado mexicano, que no solo respondan a los criterios efímeros del momento, del proyecto político que esté en ese momento encabezando, sobre todo el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, pues nos lleva a que podamos tener políticas públicas de largo aliento que, no importando el proyecto político del que se trate, siga siendo parte de un proyecto de nación. Sí. Por supuesto, la importancia que conlleva es básicamente sí esa solvencia técnica, sí esa separación de los poderes tradicionales, sí ese intento, porque tampoco podemos cegarnos y decir que nunca hay un sesgo político en su trabajo, por supuesto que lo hay, pero ahí es donde intentamos mitigar que haya ese sesgo político, pero sobre todo es la defensa, garantía, promoción y protección de diversos derechos humanos que además varios de ellos son habilitantes, lo que le da esa importancia a este tipo de instituciones. Actualmente, hace pocas semanas, hemos estado presentando en nuestra facultad, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y en diversos foros, un libro que hicimos desde el Observatorio de Organismos Constitucionales Autónomos, en donde, con base en evidencia, comprobamos que estas instituciones garantizan derechos humanos y son muy importantes por esa razón. Entonces, básicamente yo les diría, ¿por qué son importantes? Porque son parte de este proceso de consolidación democrática en el que hemos intentado estar inmersos como país, y por supuesto por la defensa de diversos derechos humanos que ya hemos comprobado, repito, con base en evidencia, que realizan este tipo de instituciones. Sí, por supuesto, o sea, más allá del funcionamiento correcto, no, pues los fines son los mismos, la evolución del proceso democrático pues es el mismo, ¿no? Y de ahí está la importancia. Respecto a este tema, doctor, también hemos comentado mucho en clase de la reforma de simplificación orgánica que
que ya fue aprobada por las legislaturas locales y que trae consigo, en un breve resumen para que el público entienda más o menos de qué se trata, es la transferencia de funciones del INAE a la Secretaría de la Función Pública y distintos contralorías de los poderes, del Coneval al INEGI, la absorción también de la Secretaría de Economía de la COFESE, IFT igual Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, de la desaparición de los órganos reguladores de energía, CNH y CRE, a la Secretaría de Energía y Mejoré a la SEP. Mi pregunta para usted sería, doctor, también lo hemos comentado mucho en clase, ¿qué podemos esperar de esta desaparición de los OCAS y de transferencia de sus funciones a distintas secretarías de Estado? ¿Y qué implicaciones percibe en el hecho de que el Poder Ejecutivo tenga que intervenir en labores de acceso a información, de protección de datos personales, rendición de cuentas y la misma competencia económica? ¿Qué riesgos ve? ¿Cómo está el panorama ante eso? En todos los casos que usted ya ha definido, en los 7 casos, las 7 instituciones, en todas yo preveo que va a haber un conflicto de interés, en todas. También preveo que va a haber una pérdida de profesionalización del personal que se encuentra trabajando en ello. Finalmente, las instituciones de las que hablamos ya tienen varios años de haber capacitado, de haber invertido el Estado mexicano en la capacitación, en la profesionalización de ese personal, y mucho de ello podemos prever se va a perder en el camino. El hecho de que haya salarios menos atractivos van a hacer que un lugar natural para estas personas, por ejemplo, las que se encuentran en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues se encuentren ante la tentación de ir a trabajar a uno de los entes que han regulado desde hace muchos años, y podemos ver que básicamente la profesionalización va a ser minada de manera muy importante. Por supuesto, en lo personal, lo que yo preveo es que estas reformas no van a tener éxito y no van a hacer esas funciones mejor desempeñadas de lo que han sido por los organismos autónomos. Okay. Ese es mi punto de vista personal. Sin embargo, en el observatorio que ya hemos comentado, vamos a empezar a hacer un seguimiento. A partir de la eliminación de estos organismos autónomos, vamos a hacer un seguimiento de cómo lo está haciendo ahora el Poder Ejecutivo, el desenvolvimiento de todas esas facultades y, por supuesto, la realización de todas esas funciones. Y esperamos en algún tiempo poder tener algún análisis con base en esos resultados de qué tan exitosa o no fue la implementación de la reforma de simplificación orgánica. Por lo pronto, lo que hemos visto en el proceso legislativo de la reforma, que ha requerido reformas constitucionales y que va a requerir reformas a legislación secundaria, es que el grupo en el poder que está proponiendo estos cambios tampoco tienen muy claro cómo lo van a implementar. En principio teníamos que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, esas funciones serían transferidas a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y que la Comisión Federal de Competencia Económica, esas funciones serían transferidas a la Secretaría de Economía. Luego ya vimos que en el camino hubo reservas que generaron que se propusiera ahora no esa transferencia directa, sino la creación ahora de un organismo descentralizado, una agencia le llaman, en donde se llevaran a cabo algunas de las funciones que estas dos instituciones realizaban. Y esto lo único que nos puede demostrar es que quienes lo proponen tampoco tenían muy claro lo que querían, claro, y tampoco tenían muy claro la complejidad tan profunda que conlleva realizar una reforma de este tipo, sobre todo por lo que hace a los compromisos que tiene el Estado mexicano suscritos en diversos tratados, particularmente el TEMEC. Ya sabemos que viene una negociación que podemos prever que con la llegada del presidente Trump va a ser una negociación muy dura, en donde además estamos incumpliendo algunos artículos del TEMEC con la eliminación de estos autónomos, y se pretende que con la creación de este descentralizado se siga hablando de que se está cumpliendo con ese articulado, por lo que tiene que ver con contar con una institución independiente. Sabemos, y ya lo hemos visto en clase, Miguel, que un organismo público descentralizado, si bien tiene características como el patrimonio propio, la personalidad jurídica propia,
Ujú. Al revisar el órgano de gobierno de cada uno podemos darnos cuenta de la injerencia tan importante que tiene la Presidencia de la Claro. República en sus labores. Entonces, en realidad no sería una agencia independiente como nos hemos comprometido en el TEMEC. También viene el Tratado Transpacífico y vienen otros tratados comerciales y por supuesto otros en materia de derechos humanos que estaríamos incumpliendo y que además estaríamos incumpliendo un principio muy importante establecido por el artículo primero constitucional, que es el de progresividad. Progresividad, claro. Sí. Sí, incluso analizábamos en clase que carecía el decreto de una argumentación, de un análisis técnico de por qué se estaría logrando una reducción burocrática con estos cambios. Claro. Y realmente pues, el argumento queda muy poco claro y pues, trae estos problemas de que hay muy poca claridad en ese sentido, ¿no? Sí, y además de que lo van a hacer, la evaluación de la política pública de educación básica, por ejemplo, la va a realizar quien presta el servicio de Claro. educación básica. Pues ya podemos saber cuál va a ser la evaluación, que va a estar todo muy bien. Sí. El tema de telecomunicaciones, volveremos a los tiempos en que ustedes todavía no estaban estudiando derecho, pero existía un desconcentrado que le llamaban COFETEL, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, que respondía sobre todo a criterios políticos y de eso dependía que a un concesionario verdaderamente se convirtiera en eso, solo siendo amigo del poder. Y tal vez volveremos a esos momentos en los que incluso los límites editoriales de diversos medios van a ser más reducidos porque siempre van a estar sujetos a la amenaza latente de sigues atacando al gobierno y te quito la concesión, ¿no? Claro. Y lo más peligroso de todo, pues el acceso a la información, ¿no? Bueno. ¿Cuáles van a ser esos resultados? ¿Cuál va a ser esa información? ¿Qué tan sesgada va a llegar? ¿Qué ¿Qué tantas reticencias va a haber en los propios sujetos obligados Claro. para abrir la información que muchas veces no les conviene abrir, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, sobre este tema llegaríamos a la tercera pregunta, que va muy relacionada porque, como comentamos, pareciera que sí hay un común pensar entre todo el ámbito jurídico de que representa una especie de retroceso esta reforma. Sin embargo, le quiero plantear una pregunta de que en su artículo de abogacía en el que analiza esta reforma, menciona que la desaparición de estos órganos e instituciones independientes, como estamos diciendo aquí también, va a generar una centralización del poder, hablamos de decisiones arbitrarias, también un riesgo en la pérdida de los contrapesos. Sin embargo, quiero plantearle que es evidente también que sí existe y se comenta mucho en el oficialismo un desapego y descontento de la sociedad con el funcionamiento de estos organismos que pretendemos defender en el mundo jurídico. La pregunta es, ¿cómo le explicaría o cómo defenderíamos la importancia de la institucionalización del Estado y de la autonomía que deben de tener estos órganos a esos millones de personas que podrían no estar contentos con su funcionamiento y que pues podrían no importarles mucho el cambio que se está haciendo? Realmente no tienen un sentimiento de apego a estas instituciones. Sí, totalmente. Y ese ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido no solo los organismos autónomos, sino el Poder Judicial mismo. El hecho de que se trate de instituciones que conocemos como no mayoritarias o incluso contramayoritarias, aquellas a las que no se accede por vía del voto directo, etcétera, pues hace que la cercanía efectivamente con el pueblo sea menor a la que pueda existir respecto del poder ejecutivo o el poder legislativo. Y eso ha sido algo que hemos apuntado de manera reiterada, las fallas de comunicación social que tuvieron estos organismos a lo largo de su historia. Y los que todavía sobreviven, que son 5, también padecen de algo parecido. Entonces, algo que se tuviera que mejorar es hacer saber a la gente por qué son importantes. Fue una de las cosas que sucedió con el Poder Judicial. En cualquier otro país, un cambio de la profundidad que se ha dado con la reforma del Poder Judicial hubiera generado mayores manifestaciones por parte de no solamente estudiantes de derecho o abogadas y abogados, sino por parte de toda la sociedad, en una sociedad que está más informada, en una sociedad que tiene más participación política, y eso no sucedió en México, y lo que sucedió con el
Poder Judicial es un ejemplo muy revelador Claro. de la falta de interés que hay en el pueblo, en la población en sí, respecto de las instituciones que llevan a cabo y ejercen el poder público. Entonces, algo que tendríamos que explicarle a la gente, pero esto conlleva una cultura la generación de una mayor cultura democrática, y eso tiene muchas implicaciones, pues es decirle por qué son importantes los contrapesos en tiempos en donde las mayorías son más abultadas que antes. Antes teníamos una atomización del voto mucho mayor de la que podemos ver hoy. Hoy vemos un grupo mayoritario con unos aliados que logran fácilmente una mayoría calificada, que sin llevar al consenso con ninguna fuerza política pueden incluso reformar la Constitución. Y eso tendríamos que explicarlo a la gente, pero eso requiere de, repito, una generación de una mayor cultura democrática, por supuesto, una mayor cultura jurídica en cualquier persona, aunque no estudie derecho, y eso nos va a llevar tiempo, y eso tiene que ser una labor no solamente del gobierno, sino también de la academia y también de todos los sectores de la sociedad que de alguna manera se ven afectados positiva o negativamente por lo que sucede con el gobierno, es decir, toda la sociedad. Toda la sociedad. Sí. Sí, pues es además de lo que comentamos, también es un reto para nosotros como próximos juristas Claro. y también para toda la academia en general de investigación, encargarnos de hacer llegar esa información, sobre todo todas las personas que no tienen el bagaje jurídico que tenemos nosotros. Claro. Sí, doctor, justo en ese sentido de los distintos niveles de autonomía que existen, también hemos comentado en clase que existe la autonomía universitaria, la cual puede estar de un mayor nivel, un mayor grado, y nos gustaría que nos explicara por qué esta autonomía universitaria que tienen las universidades públicas como la UNAM se considera que es una autonomía superior o de mayor grado a la que tienen los organismos que ya mencionamos anteriormente. Bueno, porque su origen es diferente, es más antiguo, se debe a razones distintas y por supuesto su finalidad también lo es. Además de que la naturaleza jurídica que lo acompaña, que por lo general es el organismo descentralizado del Estado, tiene características distintas a la del organismo constitucional autónomo, por ejemplo, o a la del órgano desconcentrado o a la del organismo público descentralizado, y básicamente se trata de aquella en donde en las decisiones de autogobierno solamente, y atendiendo a ese término, es la comunidad universitaria la que decide cómo se integran sus órganos, qué normatividad se otorga para obligarse a cumplir, cómo se distribuyen los recursos para ejercer dentro de la propia institución, de acuerdo a las prioridades que tenga la misma, y muchas otras señales que nos llevan a concluir que mientras en unas la intervención de entes externos es clara y está establecido así constitucional y legalmente, en el caso de las universidades públicas autónomas también se encuentra establecido que para la integración de órganos de gobierno, para la elección de titular de contralorías internas, para la expedición de normatividad de la conocida como legislación universitaria y para muchas otras cosas, solamente es la comunidad la que interviene y no hay influencia externa alguna. Claro. ¿Sí? Sí, por supuesto. Es más que nada los fines que persigue una universidad y cómo afecta esto a la autonomía. Por supuesto. Tiene que ser distinta, ¿no? Es un servicio público diferente, porque además, claro, ya habíamos dicho en clase, que lo que se busca garantizar acá es la libertad académica, que claro, se divide en diversas especies, como son la libertad de cátedra, la libertad de investigación, el libre examen y la libre discusión de las ideas. Claro. ¿Sí? Por otro lado, doctor, tenemos también un tema que comentamos mucho en clase de las empresas productivas del Estado que ahora ya cambian, de Pemex y CFE. Recientemente fue aprobada una reforma energética que regresa la naturaleza jurídica de Pemex CFE de ser empresas productivas del Estado y la convierte a ser empresas públicas como fue antes de la reforma del 2013.
y se hace con la pretensión de que se fortalezca el control que tiene el gobierno sobre estas empresas. La pregunta sería, ¿qué tan favorable es que el gobierno tome más control del que ya tiene sobre estas empresas? ¿O usted cree que se debería buscar una mayor privatización de estas? Y si realmente se perseguiría, se ayudaría a poder reducir estos problemas que presenta mucho Pemex y la reducción de la deuda que tiene, muy grande. ¿Qué nos puede decir? Pues yo lo que creo es que volver al estadio anterior que tenían, pues ya esa etapa de estas empresas demostró que la utilización de estas para financiar al gobierno de manera muy importante, pues llevó a lo que hoy están viviendo y a que técnicamente al menos Pemex se encuentre quebrado. Claro. El hecho de que cambiemos el gobierno corporativo y ahora ya no se busque la generación de valor económico y las utilidades para el Estado mexicano, no la harán más competitiva. El hecho cierto es que hoy Pemex, hoy CFE, compiten con empresas públicas, con empresas privadas de todo el mundo, en un mercado, en una economía de mercado, en donde la flexibilidad que puedan tener y que ya se intentaba darle al convertirlas en empresas productivas del Estado, pues es indispensable, porque sujetarla al mismo régimen de una burocracia tan rígida como es la de una empresa paraestatal en un mercado en donde, repito, se necesita mayor flexibilidad, pues lleva a que la pérdida de competitividad sea clara. Y yo lo que creo es que además de la carga financiera que ya tiene con deuda prácticamente impagable, ya ha hecho el gobierno mexicano en el sexenio del presidente López Obrador un esfuerzo extraordinario por cubrir esta deuda y se logró en una muy baja medida. Tenemos que sumar la carga laboral que tiene y tenemos que sumar también la carga fiscal extraordinaria a la que se encuentran sujetas estas empresas dentro del Estado mexicano. Entonces, ir hacia un camino de mayor control no va a garantizar que éstas vuelvan a surgir, resurjan como el ave fénix y vuelvan a financiar al gobierno como lo hacían y por supuesto con la baja eficiencia con la que cuentan y que no va a cambiar, por supuesto no podrán competir con otras empresas que son más eficientes, que son más grandes y que son más flexibles. Sí, claro. Incluso analizamos también en clase el especial régimen que tienen de responsabilidad de las autoridades y cómo está la discusión de cómo interpretamos a esos secretarios de Estado que intervienen en Pemex como estaba antes. Entonces habría que ver cómo va a estar la modificación, pero sí pareciera que realmente carece de fundamento a lo que pretende de reducir la deuda, atender problemas. Habría que ver por qué. El problema no es ese. Sí, ¿no? El problema que tienen no es, y en todo caso, el gobierno corporativo con que cuentan como empresas productivas, pues nos llevan a aspirar a que sean más flexibles. Pero ese no es el problema de fondo. El problema de fondo es la gran carga que tienen y la baja calificación de su deuda por parte de las calificadoras más importantes, el alto costo que tiene para estas el financiamiento, la tasa de interés tan alta con que cuentan, el hacerla de algún modo dependiente de los bonos soberanos mexicanos tampoco va a ayudar mucho. Entonces, el cambio tiene que ser de fondo y el cambio tiene que ir hacia la búsqueda de eficiencia por parte de una empresa que tiene que funcionar como empresa y a la cual no podemos estar buscando a partir de la nostalgia, de la melancolía, que volvamos a tiempos que ya no son los que están hoy y que hoy vivimos en una economía de mercado, al menos en ese mercado, y tendremos que jugar esas reglas. Y si no jugamos esas reglas, pues simple y sencillamente no competimos. No competimos. Y también ver las implicaciones que puede tener a nivel internacional, claro, como siempre. Y bueno, todo este análisis, doctor, nos lleva a preguntarle y más que nada que pedirle que nos dé algún consejo para motivarnos a nosotros estudiantes de Derecho que pues estamos estudiando, mientras vemos ese difícil contexto profesional que nos espera, con todo lo que está sucediendo. ¿Qué nos podría decir para motivarnos o qué retos nos pondría a nosotros?
A ver, yo no dudo que, al menos en nuestra facultad, que debemos estar muy orgullosos de que es la más importante, la gente que ya ingresa es gente talentosa y tienen profesoras y profesores también talentosos, tienen una estructura institucional fuerte que respalde la prestación otra vez de este servicio público, y yo creo que lo que tienen que hacer alumnas y alumnos es, en principio, trabajar, ser disciplinados, y buscar en algún momento durante la carrera. Yo lo viví y puedo constatarlo, buscar tener un trabajo durante sus estudios, porque es a partir de ahí donde va a empezar a darse el elemento diferenciador, Claro. y donde va a esa persona competir verdaderamente en un mercado en donde hay una sobreoferta, y en donde, además de haber esa sobreoferta, existen condiciones cada vez más complejas, al menos en el gobierno, luego en las empresas privadas, que en México siguen siendo muy dependientes del gobierno también, y eso nos va a llevar a que los lugares disponibles, que tengan unas condiciones laborales dignas, pues cada vez sean menores, y por supuesto las personas egresadas cada vez sean más, y entonces las posibilidades, el horizonte sea cada vez menos amplio. Entonces yo creo que el trabajo continuo, la disciplina y por supuesto las ganas de trascender, que esa es una parte fundamental en cualquier faceta de la vida de cualquier persona. Tener ganas de trascender, y por supuesto yo de lo que estoy convencido es de lo que tenemos que trascender en principio, y luego lo demás va a venir como consecuencia, es convertirnos en, y si no lo somos, o si ya lo somos, entonces potencializarlo, ser buenas personas, ser generosas, y por supuesto tener dentro de nuestros principios el de solidaridad con todas y con todos, para que esto pueda convertirse en un efecto verdaderamente en cascada, que nos lleve a que como sociedad mejoremos. Yo lo he visto, por ejemplo, tenemos un programa que impulsamos el doctor Raúl Contreras Bustamante, el doctor Julio César Bonilla y un servidor, de realizar una publicación anual realizada íntegramente por alumnas y por alumnos. A partir de que alumnas y alumnos ven materializado su trabajo, la proyección de lo que saben y por supuesto de lo que piensan, lo que hemos visto ha sido un efecto multiplicador, en donde cada vez más personas están interesadas en ello, en ser escuchadas, en que se note su trabajo y en que se note de la mejor manera, que es con una investigación seria. Okay. Y por supuesto, a partir de ahí lo que hemos visto es que le hemos dado seguimiento a muchos de esos coautores y coautoras, y todos ellos en el muy corto plazo han entrado a un trabajo de buena calidad, y se han dedicado, se incrementó en el momento, en los tiempos en los que yo estaba en el seminario de Derecho Administrativo, el número de tesis que por ahí se procesaron. Entonces, este tipo de trabajos y la colaboración entre toda la comunidad académica, y con ello me refiero a estudiantado y me refiero a profesorado, nos lleva a que el impulso y la proyección de estos nuevos perfiles sea más importante, y por supuesto encuentren lugares también muy dignos para ir a desenvolverse en lo profesional. Pues bueno, como usted bien dice, doctor, no nos queda más que esperar lo mejor, echarle ganas a lo que viene, y pues evidentemente afrontar los retos. Ya no hay que darle vuelta, así está la situación y hay que echarle ganas, como usted nos dice. Le agradecemos mucho que nos haya prestado su tiempo de poder entrevistarlo, y que apoye mucho. En nombre de todo el estudiantado, le agradezco que apoya mucho la voz de los estudiantes en que participen en investigaciones. Realmente es algo muy importante. Yo concuerdo mucho con lo que usted dice, de que es muy importante que nos vayamos involucrando cada vez más, y le agradezco mucho eso, y esperamos que hayan disfrutado del video, a toda la comunidad de Dialex. Muchas gracias, doctor. Yo le agradezco mucho a usted, agradezco a Dialex, agradezco a todos, a todo el equipo de producción, a todos los compañeros, y por supuesto los invito a que vean esta emisión, y a que sigan todo el trabajo que va a iniciar y ya ha iniciado Dialex, que es un trabajo propositivo, que es un trabajo que realizan sin ningún tipo de interés más que
la participación de alumnas y alumnos cada vez más activa en todo lo que tiene que ver con el mundo jurídico, con nuestra facultad y por supuesto con su desarrollo personal y profesional. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. Listo. Muchísimas gracias.